nosotros Pedro Pablo Kuczynski, PPK, candidato presidencial de Alianza por el Gran Cambio. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un placer. Buenas noches, señor Kuczynski. Bueno, hemos visto que hoy día ha salido publicada una encuesta que lo ubica a usted en un 5%, que viene siendo consistente, pero no refleja un crecimiento. Y paralelamente muestra un Alejandro Toledo que va creciendo y llegando hasta más de 30%. A la vez hemos visto en estos últimos días que usted y Alejandro Toledo particularmente han estado enfrentándose por diversos temas. La pregunta que me nace cuando pienso en estas dos cosas a la vez es: ¿este enfrentamiento es real o es para tratar de remontar su posición en las encuestas? Porque usted trabajó con Alejandro Toledo, entonces cuesta creer que ahora piensen tan diferente. Bueno, nosotros manejamos otras cifras que estas que nos muestran un crecimiento. Y básicamente lo que estamos haciendo es cuestionando una propuesta básica del candidato Alejandro Toledo, que es darle aumentos muy grandes a todo el mundo y al mismo tiempo bajar la inflación. Todos sabemos que el gasto fiscal, si se expande demasiado, genera inflación. Entonces, a nosotros nos parece que esa propuesta es una mentira. Vamos a hablar en breves instantes de ese tema en concreto, del tema de los aumentos, pero han debatido también en temas más álgidos, como el tema, por ejemplo, de la legalización de las drogas. Usted ha sido muy duro al responderle a Alejandro Toledo. Dijo: si se despenaliza la comercialización de drogas, lo que vamos a hacer es ir a una piscina de whisky y todo el mundo va a terminar coqueado. Pero yo tengo aquí Perú ahora o nunca, que es su ideario, es decir, son las ideas base que presenta su candidatura. Y en la página 43 usted se refiere a la lucha contra las drogas. Es un párrafo apenas donde dice que habría que darle alternativas de trabajo a las poblaciones de zonas pobres como el Brae, Monzón y Sangabán. No hace referencia a la erradicación de la droga y al final hay una frase bastante ambigua que puede ser interpretada, aprovechando, digamos, lo que está diciendo actualmente The Economist, también como una intención a favor de la legalización de las drogas si es que ésta se hace global. Todo esto debe hacerse, dice usted, mientras buscamos una solución internacional a esta maldición mundial. Claro, lo que pasa aquí es que los carteles mexicanos viven del comercio de la marihuana de México a Estados Unidos. Pero aquí somos productores. Tenemos una situación muy distinta a la de Estados Unidos. Entonces, si aquí liberamos la comercialización, el consumo ya está permitido en el Perú. O sea, cuando Alejandro Toledo dijo: yo voy a legalizar, al día siguiente dijo lo contrario, está diciendo algo que ya existe en el Perú. ¿Usted se refiere entonces simplemente a la legalización unilateral de la droga por parte del Perú? Exacto, yo creo que eso sería peligrosísimo porque nosotros somos uno de los 2 o 3 mayores productores de droga en el mundo. Entonces no podemos decir unilateralmente: aquí está abierta la tienda, todos vengan a servirse. Yo creo que sería fatal. Pero si fuera global, sí funcionaría. Bueno, si hubiera un sistema de control global, pero no hay. Y estamos viendo, cualquiera que va a Holanda, va a Suiza, ve la gente inyectándose en las calles. Eso es peligrosísimo. O sea, al final lo que tenemos que hacer es desalentar muy fuertemente la droga. ¿Tiene usted algún plan sobre eso? Sí, para el Perú lo que tenemos que hacer en las zonas que he mencionado en el libro es poner infraestructura. En el Brae no hay luz, no hay agua, no hay caminos. La carretera de Ayacucho a San Francisco nunca se ha terminado. Yo creo que tenemos que ponerles infraestructura y eso va a quitar la mitad de los cultivos, porque la gente cultiva coca porque no tiene otra cosa que hacer. Cuando usted habla de poner infraestructura y también cuando hablaba hace un momento de que las promesas que está haciendo Alejandro Toledo no podrán ser cumplidas sin generar inflación, me viene a la mente el tema de que poner infraestructura o inclusive hacer otras propuestas que usted también propone en el libro que ha mencionado Raúl, que son aumentar significativamente el sueldo, no solo a maestros, sino también a médicos, a policías y a otros. Absolutamente, en el fondo, como lo hice siendo ministro de Economía
del gobierno de Toledo. Pero la pregunta que me surge es, ¿por qué usted sí puede hacer esos gastos sin generar inflación y Toledo no podría? No, porque tenemos un plan. Él dice vamos a duplicar porque lo hicimos. No lo hicimos, lo subimos 75-80% según la memoria del propio gobierno de Toledo. Entonces tenemos que tener un plan. Y si simplemente se dice yo prometo, van a pasar una de dos cosas. O se va a generar inflación o no se va a cumplir la promesa. No hay otra. Y lo más probable es lo segundo. Y por eso hay pues problemas graves en el país, gente que protesta, que está indignada, que dice aquí no hay puesto de salud, aquí no hay escuela, mis chicos tienen que caminar 2 horas para llegar al colegio. Ese es un poco el problema. O sea, hay un equilibrio entre prometer, esperar, tener esperanza y hacer una cosa viable. Y para eso yo creo que hay que recaudar más. Y la propuesta esencial de este libro es que vamos a bajar algunos impuestos progresivamente para incluir a más contribuyentes y recaudar Justamente quería preguntarle sobre ese tema. En el libro lo que dice es que hay que bajar paulatinamente el IGB y el impuesto de la renta hasta el 15% y cuando se baje hasta el 15% se verá si se baja aún más para introducir a la mayor cantidad de gente posible a la formalidad. Pero ¿eso no generaría menos ingresos para el fisco al mismo tiempo? No, va a generar más, porque hoy el Perú, trabajadores formales con su salud, su AFP, solo son el 35% del total. 65% están fuera del sistema y cuando en 30 años quieran jubilarse no lo van a poder hacer. Y si se enferman no van a tener seguro. Entonces yo creo que hay que ser mucho más inclusivo y poco a poco, cada año un punto, bajar el IGB, el impuesto a la renta se baja para las empresas que contratan más gente. Tú tienes 100 empleados y al final del siguiente año tienes 110, te bajamos el impuesto 5 puntos. Todas estas cosas que usted dice aparecen frente al público común como promesas también. ¿Cómo garantiza Pedro Pablo Kuczynski que lo que él dice no son meras promesas que no se pueden cumplir? Bueno. ¿Cómo garantiza esto que usted nos dice, nosotros lo tenemos planificado? ¿Por qué le tiene que creer la gente a usted que usted sí ha sabido hacer el plan y que los otros hablan por hablar? Porque yo he sido ministro en 2 gobiernos democráticos y siempre he cumplido. Yo fui ministro de Energía y Minas con Belaunde, a quien admiro mucho su memoria, y con Toledo. Y mientras pasamos momentos muy difíciles en ambos gobiernos, lo que yo dije que iba a hacer, se hizo, a pesar de las circunstancias. Entonces, yo tengo un grado... ¿A pesar de los presidentes también? No, yo no voy a decir nada malo contra los presidentes, pero yo estuve trabajando y sacamos este país adelante. Cuando entramos en el 2001, la caja estaba vacía. Y cuando salimos en el 2006, dejamos un país económicamente muy mejorado. Pero Alejandro Toledo también se atribuye eso. Pero claro, yo creo que el crédito es de mucha gente, pero ¿quién dio el elemento estabilizador, el optimismo? ¿Quién armó el equipo en el MEF? Fui yo, yo estaba sentado en el MEF, él no. Ahora, hablando de equipos y antes de terminar esta entrevista, usted ha tenido algunos problemas con la conformación de su equipo para el Congreso y queríamos saber si había logrado resolver el último conflicto, digamos, a voces, que era el de Lourdes Alcorta y Javier Bedoya. Todo eso está resuelto. Javier Bedoya sigue en la lista de la alianza, en el número 2 por Lima, y Lourdes Alcorta va a estar en el número 11 y he dado una conferencia de prensa esta tarde. Con paciencia se resuelven las cosas. Yo quería terminar la entrevista haciéndole una pregunta personal. Se le reconoce su gran presencia de ánimo todo el tiempo. Además, las personas que trabajan con usted
saben que siempre es afable, está de buen humor. La primera vez que se la ha visto alterarse ha sido en esta campaña. ¿Cómo se siente ahora que está metido en esta lid? No, tranquilo, ahí era en Tacna, había un montón de bulla y alguien me dijo que yo tenía un candidato asociado con una persona que no es muy popular, ¿no? Y yo le dije, no, para que quede bien claro, porque además con la banda musical que estaba debajo de la estatua del señor de Cela, héroe precursor de la independencia, nadie oía nada. Entonces, para estar bien seguro, le dije, no. Ya no va a volver a ser tan enfático. Porque bueno, de vez en cuando hay que ser enfático, pero no a cada rato, ¿no? Bueno, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros esta noche y ojalá que haya servido para difundir un poco más sus propuestas y vamos a ver cómo van también otras encuestas. Y no lean mucho esa encuesta ahí. No, ¿por qué? Vamos a ver, las encuestas se leen y se comparan después con la realidad. Gracias por estar con nosotros. Está indignada que dice, aquí no hay puesto de salud, aquí no hay escuela, mis chicos tienen que caminar 2 horas para llegar al colegio. Ese es un poco el problema. O sea, hay un equilibrio entre prometer, esperar, tener esperanza y hacer una cosa viable. Y para eso yo creo que hay que recaudar más. Y la propuesta esencial de este libro es que vamos a bajar algunos impuestos progresivamente para incluir a más contribuyentes y recaudar Justamente quería preguntarle sobre ese tema. En el libro lo que dice es que hay que bajar paulatinamente el IGB y el impuesto de la renta hasta el 15% y cuando se baje hasta el 15% se verá si se baja aún más para introducir a la mayor cantidad de gente posible a la formalidad. Pero ¿eso no generaría menos ingresos para el fisco al mismo tiempo? No, va a generar más, porque hoy el Perú, trabajadores formales con su e-salud, su AFP, solo son el 35% del total. 65% están fuera del sistema y cuando en 30 años quieran jubilarse no lo van a poder hacer. Y si se enferman, no van a tener seguro. Entonces yo creo que hay que ser mucho más inclusivo y poco a poco, cada año un punto, bajar el IGB, el impuesto a la renta se baja para las empresas que contratan más gente. Tú tienes 100 empleados y al final del siguiente año tienes 110, te bajamos el impuesto 5 puntos. Todas estas cosas que usted dice aparecen frente al público común como promesas también. ¿Cómo garantiza, Pedro? Ahora o nunca, que es su ideario, es decir, son las ideas base que presenta su candidatura. Y en la página 43 usted se refiere a la lucha contra las drogas. Es un párrafo apenas donde dice que habría que darle alternativas de trabajo a las poblaciones de zonas pobres como el Brae, Monzón y Sangabán. No hace referencia a la erradicación de la droga y al final hay una frase bastante ambigua que puede ser interpretada, aprovechando, digamos, lo que está diciendo actualmente The Economist, también como una intención a favor de la legalización de las drogas si es que ésta se hace global. Todo esto debe hacerse, dice usted, mientras buscamos una solución internacional a esta maldición mundial. Claro, lo que pasa aquí es que los carteles mexicanos viven del comercio de la marihuana de México a Estados Unidos. Pero aquí somos productores, tenemos una situación muy distinta a la de Estados Unidos. Entonces, si aquí liberamos la comercialización, el consumo ya está permitido en el Perú. O sea, cuando Alejandro Toledo dijo, yo voy a legalizar, al día siguiente dijo lo contrario, está diciendo algo que ya existe en el Perú. ¿Usted se refiere entonces simplemente a la legalización unilateral de la droga por parte del Perú? Exacto, yo creo que eso sería peligrosísimo porque nosotros somos uno de los 2 o 3 mayores productores de droga en el mundo. Entonces no podemos decir unilateralmente, aquí está abierta la tienda,
todos vengan a servirse. Yo creo que sería fatal. Pero si fuera global, sí funcionaría. Bueno, si hubiera un sistema de control global, pero no hay. Y estamos viendo cualquiera que va a Holanda, va a Suiza, ve la gente inyectándose en las calles, eso es peligrosísimo. O sea, al final lo que tenemos que hacer es desalentar muy fuertemente la droga. ¿Tiene usted algún plan sobre eso? Sí, para el Perú lo que tenemos que hacer en las zonas que he mencionado en el libro es poner infraestructura. En el BRAE no hay luz, no hay agua, no hay caminos. La carretera de Ayacucho a San Francisco nunca se ha terminado. Yo creo que tenemos que ponerles infraestructura y eso va a quitar la mitad de los cultivos, porque la gente cultiva coca porque no tiene otra cosa que hacer. Cuando usted habla de poner infraestructura y también cuando hablaba hace un momento de que las promesas que está haciendo Alejandro Toledo no podrán ser cumplidas sin generar inflación, me viene a la mente el tema de que poner infraestructura o inclusive hacer otras propuestas que usted también propone en el libro que ha mencionado Raúl, que son aumentar significativamente el sueldo, no solo a maestros, sino también a médicos, a policías y a otros. Absolutamente, en el fondo, como lo hice siendo ministro de Economía del gobierno de Toledo. Pero la pregunta que me surge es, ¿por qué usted sí puede hacer esos gastos sin generar inflación y Toledo no podría? No, porque tenemos un plan. Él dice vamos a duplicar porque lo hicimos. No lo hicimos, lo subimos 75-80% según la memoria del propio gobierno de Toledo. Entonces tenemos que tener un plan. Y si simplemente se dice yo prometo, van a pasar una de dos cosas. O se va a generar inflación o no se va a cumplir la promesa. No hay otra. Y lo más probable es lo segundo. Y por eso hay pues problemas graves en el país, gente que protesta, que estudios, Pedro Pablo Kuczynski, PPK, candidato presidencial de Alianza por el Gran Cambio. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un placer. Buenas noches, señor Kuczynski. Bueno, hemos visto que hoy día ha salido publicada una encuesta que lo ubica a usted en un 5% que viene siendo consistente, pero no refleja un crecimiento. Y paralelamente muestra a un Alejandro Toledo que va creciendo y creciendo y llegando hasta más de 30%. A la vez hemos visto en estos últimos días que usted y Alejandro Toledo particularmente han estado enfrentándose por diversos temas. La pregunta que me nace cuando pienso en estas dos cosas a la vez es, ¿este enfrentamiento es real o es para tratar de remontar su posición en las encuestas? Porque usted trabajó con Alejandro Toledo, entonces cuesta creer que ahora piensen tan diferente. Bueno, nosotros manejamos otras cifras que estas que nos muestran un crecimiento. Y básicamente lo que estamos haciendo es cuestionando una propuesta básica del candidato Alejandro Toledo, que es darle aumentos muy grandes a todo el mundo y al mismo tiempo bajar la inflación. Todos sabemos que el gasto fiscal, si se expande demasiado, genera inflación. Entonces, a nosotros nos parece que esa propuesta es una mentira. Vamos a hablar en breves instantes de ese tema en concreto, del tema de los aumentos, pero han debatido también en temas más álgidos, como el tema, por ejemplo, de la legalización de las drogas. Usted ha sido muy duro al responderle a Alejandro Toledo. Dijo, si se despenaliza la comercialización de drogas, lo que vamos a hacer es ir a una piscina de whisky y todo el mundo va a terminar coqueado. Pero yo tengo aquí Perú. Pablo Kuczynski, que lo que él dice no son meras promesas que no se pueden cumplir. Bueno. ¿Cómo garantiza esto que usted nos dice, nosotros lo tenemos planificado? ¿Por qué le tiene que creer la gente a usted que usted sí ha sabido hacer el plan y que los otros hablan por hablar? Porque yo he sido ministro en 2 gobiernos democráticos y siempre he cumplido. Yo fui ministro de Energía y Minas con Belaunde, a quien admiro mucho su memoria, y con Toledo. Y mientras pasamos momentos muy difíciles en ambos gobiernos, lo que yo dije que iba a hacer, se hizo, a pesar de las circunstancias. Entonces, yo tengo un grado... ¿A pesar de los presidentes también? No,
No, yo no voy a decir nada malo contra los presidentes, pero yo estuve trabajando y sacamos este país adelante. Cuando entramos en el 2001, la caja estaba vacía. Estaba vacía. Y cuando salimos en el 2006, dejamos un país económicamente muy mejorado. Pero Alejandro Toledo también se atribuye eso. Pero claro, yo creo que el crédito es de mucha gente, pero ¿quién dio el elemento estabilizador, el optimismo? ¿Quién armó el equipo en el MEF? Fui yo. Yo estaba sentado en el MEF, él no. Ahora, hablando de equipos y antes de terminar esta entrevista, usted ha tenido algunos problemas con la conformación de su equipo para el Congreso y queríamos saber si había logrado resolver el último conflicto, digamos, a voces, que era el de Lourdes Alcorta y Javier Bedoya. Todo eso está resuelto. Javier Bedoya sigue en la lista de la alianza, en el número 2 por Lima.